Dentro de nuestro programa literario de la Delegación de Cultura, pues está el divulgar y el reconocer la trayectoria literaria de escritores y escritoras de prestigio. Alejandro lleva colaborando con nosotros mucho tiempo, hijo predilecto de su pueblo natal, de Villanueva del Duque, y por supuesto se ha dedicado, como del sitio que procede, pues a hablar del mundo rural, ¿no? De este mundo rural que tanto necesita que escritores y todas las personas hablen de él para que se nos reconozca mucho más de lo que estamos reconocidos y para que tengamos las mismas posibilidades que tienen los ciudadanos de las grandes capitales. Por supuesto, en el mundo rural, pues Alejandro, como es nativo, es un gran apasionado de la naturaleza también. La comarca de Los Pedroches, como todo el mundo sabe, es un lugar magnífico en el que el paisaje adhesado pues es parte de lo que ha inspirado a Alejandro en su obra, ¿no? Alejandro no solo escribe poesía, sino que también escribe novelas y todos los temas, muchos de ellos, pues, como he dicho anteriormente, van relacionados con el mundo rural del que procede, ¿no? Y con sus habitantes, ¿no? Con campesinos y todas las personas que se dedican a este sector primario, que es el que da de comer a todo el mundo, a los que vivimos allí y a los que viven en las grandes ciudades. Es un gran interlocutor de este mundo y que lleva mucho tiempo escribiendo, desde hace ya 40 años que editó su primera novela, y por ese motivo pues queremos hacerle este reconocimiento la próxima semana. El programa que tendrá lugar en este homenaje y que empezará el día 7 a las 7:30 de la tarde, porque va a estar dividido en varias charlas, cada una dedicada a cada una de las especialidades por las que escribe Alejandro, ¿no? Así que la primera de ellas se ha hecho llamar Entre zarzas y asfalto, que es una charla coloquio sobre poesía rural. En ella intervendrán Ángeles Mora, que es poeta, Ezequiel Martínez, periodista y poeta, Joaquín Pérez Azaustre, escritor y poeta, y la persona que está a mi izquierda, que es Javier Ortega, editor de Almuzara y Berenice. A las 8:30 tendrá lugar un recital poético de versos, por supuesto, escritos por Alejandro, y las personas que recitarán estos versos son Pilar Sanabria, poeta y periodista, Rafi Ames, poeta, y Pilar Muñoz, profesora y poeta. Y también un recital poético infantil en el que se incorporarán alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rogelio Fernández, de la localidad natal de Alejandro, de Villanueva del Duque, que será el que cierre la primera jornada de este homenaje. El miércoles día 8, la charla estará dedicada a la narrativa, ¿no? Como hemos dicho, también Alejandro es un gran escritor de novelas y con nosotros colabora habitualmente en los premios de novela rural, ¿no? Que son los que la Diputación Provincial de Córdoba otorga en este ámbito. En esta charla, que se ha titulado Esa infinita quietud, intervendrán Máximo Higuera, editor de Trifaldi, Pedro Domene, escritor y crítico literario, Alberto Monterroso, profesor y escritor, y el propio Alejandro, que está aquí a mi derecha como escritor. Finalizará todo este programa con una actuación musical en la que intervendrán personas reconocidas y que también tienen letras temas musicales con letras de Alejandro, ¿no? Será Adolfo Rodríguez, que es el vocalista de Los Íberos y miembro de Cánovas Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Luis Martín, el guitarrista fundador de Los Ronaldos, y, como he dicho, pues interpretarán temas musicales con música del primero, de Adolfo Rodríguez, y la letra de Alejandro López Andrada. El título del homenaje yo creo que es muy clarificador sobre lo que es un poco el corpus principal, las señas de identidad de la obra de Alejandro López Andrada. Es la voz del mundo rural. Un mundo rural que en los últimos años, a nivel literario, ha cobrado un auge importante. Sabemos que se han publicado y con gran aceptación libros que de alguna manera han venido a indagar en los entresijos de ese mundo, digamos, languideciente, pero el autor que se anticipó en nuestro país a esa corriente literaria fue Alejandro López Andrada, quizá a partir de una novela que publicó, quiero recordar, en 1983, me parece, La dehesa iluminada,
que ya de alguna manera dejaba muy claro lo que era ese alegato en favor de un mundo que tendía a desaparecer, o algunas de cuyas fórmulas o estilos de vida o modismos, localismos, etcétera, pues cedían y dejaban paso al empuje de las costumbres, digamos, propiciadas por el urbanismo, etcétera, etcétera. Su obra ha ido ganando en calidad, ha ido ganando en madurez y también en versatilidad, porque como se decía hace un momento, verdaderamente ha tocado todos los géneros literarios prácticamente. Es cierto que la poesía es el venero principal de su obra, claramente, pero ha publicado novelas también muy estimables. Recuerdo ahora Los perros de la eternidad, que fue premio Jaén de novela no hace demasiado tiempo, o Los ojos de Natalie Wood, la misma que he citado anteriormente, La dehesa iluminada. Es decir, estamos también ante un gran prosista. Tiene infinidad de premios en su trayectoria. Yo no querría cansarles, pero verdaderamente están el Fray Luis de León, el Premio de Poesía Ciudad de Córdoba, está el Rafael Alberti, está un premio muy difícil de conseguir, que es el Claudio Rodríguez, un premio yo sé que muy querido por él, que además se concede cada 2 años, con lo cual es más difícil ser acreedor al mismo, y fue uno de los últimos premios que ganó. Pero bueno, la lista es interminable, desde aquel primer poemario, El Valle de los Tristes. Creo que su obra, y esto es muy importante y hace muy lógico este homenaje, va a quedar en el tiempo, que es siempre el gran filtro y el gran elemento que puede decidir cuándo realmente un escritor ha logrado dejar un legado rico y valioso, ¿no? Y ahí me gustaría citar, quizá como una obra especialmente señera, la trilogía rural, que es, en este caso es ensayo, aunque trufado de entrevistas con personajes de su entorno más habitual, que es el Valle de los Pedroches. Gente, en su mayoría gente muy humilde, pastores, mineros, todos ellos, digamos, aparecen en la obra de López Andrada como si fueran personajes de alta alcurnia, por decirlo de algún modo. La obra de Alejandro nos devuelve un poco la voz de la gente más humilde, de los más débiles. Pero al mismo tiempo es curioso porque es alguien que es muy leído tanto por los escritores más aclamados de España, podemos decir, como podemos citar a Julio Llamazares, al propio Antonio Colinas, a Juan Manuel de Prada. Infinidad de ellos tienen verdadera veneración por la obra de Alejandro, pero al mismo tiempo ha conseguido acercar la poesía a la gente más humilde. Yo he tenido la suerte de conocer a grandes seguidores suyos y la verdad es que proceden de todos los estratos de la sociedad, por así decirlo. Además de su actividad como autor, hay que decir que es una persona de gran peso en el mundo literario, porque ha colaborado también como crítico literario en infinidad de publicaciones, fundamentalmente en el diario Córdoba, con sus reseñas, y es de alguna manera el buque insignia o el faro permanente de un grupo de escritores muy nutrido que existe en Córdoba. Hay una hornada tanto de poetas como de narradores en los últimos años que han tomado a la figura de Alejandro López Andrada y su obra como un referente de primer término, ¿no? Y estoy pensando en nombres como Alberto Monterroso, en Alberto Díaz Villaseñor, Serafín Pedraza también, aunque ha publicado menos, pero también es un gran partidario de su obra, etcétera, etcétera. Incluso en otros campos del arte, la cineasta Fátima Entrena, a pesar de su juventud, es de otra generación, no es la suya ni la mía, pero también se ha interesado mucho por el mundo de López Andrada, el mundo literario, y está, digamos, rumiando un proyecto cinematográfico que esperamos que a no mucho tardar lo vamos a poder disfrutar. Aparte de una grandísima persona, es un autor prolífico, versátil, que ha conseguido hacer que la naturaleza, que el entorno natural forme parte de nuestro día a día de una manera mucho más intensa, de una manera mucho más reflexiva. Recuerdo a un buen amigo, Aristóteles Moreno, que iniciaba una entrevista con él en la prensa diciendo que era el único escritor en España que sabía nombrar a todas las especies de pájaros a vida y por haber, y es cierto, los conoce a todos, es un perfecto ornitólogo. Bueno, realmente eso le viene, y él lo sabe muy bien, de haber crecido
rodeado de personas que amaban ese mundo, de pastores, de gente humilde que le explicaban cómo cantaba este pájaro, cómo cantaba aquel otro. Y realmente ese conocimiento al final es fundamental cuando uno escribe de ese mundo. No es algo que se aprenda en los libros, sino que depende de la propia experiencia personal. Me siento en casa porque, como decía nuestro diputado de Cultura, pues la verdad que vengo desde muchos años atrás colaborando con esta casa, con nuestra casa a todos, la Diputación Provincial, y quiero agradecer, pero muy profundamente, a la Diputación de Córdoba, a nuestro delegado de Cultura y también a la editorial Almuzara, a Javier, a todos los que han hecho posible este homenaje a mi obra literaria y a mi persona. Muchas veces uno se ve abrumado en estas circunstancias y solo tiene que expresar una honda gratitud, porque después de 40 años, 4 largas décadas escribiendo, no quiero olvidar ese inicio, ese arranque que fue con mi libro más importante en poesía, porque fue el que me lanzó un poco y lo publiqué en esta casa, en la colección Polifemo de Diputación de Córdoba, y ahora va a hacer ya 40 años, dentro de unos meses, que salió aquel libro. Y ahí marcó un antes y un después en mi carrera literaria. Dar las gracias porque desde 40 años, que son muchos años, vengo aquí colaborando. Aquí está Mercedes, está Carmela y todos los que están en cultura, en el área de cultura, que para mí de alguna manera son mis hermanos y mis hermanas, que siempre me han mostrado un enorme afecto. También Diputación apoyó mi trabajo, el tema de técnico cultural, durante muchos años en la Mancomunidad de los Pedroches. Colaboró en mi contrato, en los proyectos culturales de aquella zona. Por eso, aquí, con nuestro delegado de Cultura, le doy las gracias muy de corazón a él por apoyar este homenaje, este evento que a mí me llena de satisfacción, y por haber estado sustentando también mi tema laboral durante tanto tiempo. Y, bueno, decir que estoy como en casa, solamente una infinita gratitud para la institución, para Almuzara, también para Trifaldi, que estará aquí el editor, viene de Madrid, Máximo Higuera. Ya por último cierro, también se suma al homenaje, hoy me ha llegado una carta, un texto muy hermoso de Jesús Munarri, el editor y director de la editorial Hiperión de poesía, yo creo que una de las grandes editoriales de poesía de este país, que se suma a nuestro homenaje, que da las gracias a Diputación y a las demás editoriales que colaboran. Y bueno, es un lujo tener a editores, gente que te quiere, y solamente eso, muestro una profunda gratitud. Gracias de verdad.